Bueno, bienvenidos de nuevo a todos. Esta es como la continuación de la introducción que hice hace un ratito. Vamos a dar tips nutricionales entonces para esta semana que es del 18 y es súper importante para nuestro autocuidado saber alguna información, ¿ya? Lo primero, datos nutricionales y tips. Datos importantes. Se puede llegar a aumentar hasta 6 kilos de peso solamente en esta semana, ¿ya? Porque un almuerzo puede contener hasta 1.400 calorías, pero durante el día podemos recabar hasta incluso 6.000 calorías, que es muchísimo, ¿ya? En el día a día, por lo general, nosotros consumimos entre 1.500 a 2.000 en un día habitual, normal. Pero en esta semana sucede que hay muchos alimentos que son muy calóricos y aumentamos, pero en grandes proporciones, lo que es las calorías, ¿ya? Lo otro que sucede y es muy habitual, entre el 30 y 40% de las personas, este 18 consulta por patologías gastrointestinales, dolor, indigestión, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, que es muy también habitual, y el consumo de alcohol, y eso va a ser mañana, que lo vamos a ver, les voy a mostrar algunos datos también respecto a eso, sobre qué alcohol es mejor, o en el fondo, más que mejor, en el fondo, que aumenta menos las calorías, ¿ya? Pero podemos incluso aumentar también en grandes proporciones lo que es el alcohol durante esta semana, ¿ya? Y sobre todo ahora que la cuarentena, el toque de queda se adelantó a las 9, probablemente el consumo vaya a ser mucho más amplio porque va a ser durante el día, ¿ya? Así que, ojo, también a considerar. Entonces, vamos a partir por los alimentos proteicos, todo lo que tenga que ver con carnes, vienesas, salchichas, etcétera. Vamos a saber qué es mejor elegir. Miren, si se fijan acá, les muestro algunos alimentos más conocidos como el anticucho, el choripán, las chuletas, longanizas prietas, carnes de vacuno, chuleta de cerdo y pollo. Traté de agregar toda la variedad posible, pero si se fijan, igual la diferencia entre algunos es bastante grande, ¿ya? Sobre todo con las carnes que son más magras, como por ejemplo el lomo liso, el pollo. Si se fijan, las calorías son mucho menores versus, por ejemplo, un choripán que tiene casi 500 calorías, es decir, un tercio de lo que tenemos que consumir al día, lo consumimos solamente con un choripán. ¿Ya? Por eso es importante las elecciones que vamos a hacer en el día a día, y más que privarnos de comer ciertas cosas, es más que nada saber elegir y el momento del día en que lo vamos a consumir. Eso tiene que mucho que ver, ¿ya? Pero si comparamos, por ejemplo, un anticucho versus un choripán, tanto en ingredientes como en macronutrientes, es decir, proteínas, grasa, etcétera, es mucho mejor el anticucho en ese caso, porque trae mayor cantidad de carne y también trae verduras como en el fondo que son asadas, ¿ya? Si se fijan, las proteínas son mucho mayores acá versus que un choripán, ¿ya? Lo mismo me pasa con una longaniza, fíjense. Si lo hablamos versus, por ejemplo, una carnecita, miren la cantidad de proteínas que tiene, o sea, no alcanza a ser ni un tercio de lo que tiene un trocito de carne, ¿ya? Y si se fijan, la grasa es más del doble. Entonces, ese tipo de elecciones tenemos que hacer. Carne, por ejemplo, vacuno a la parrilla, que entre menos grasa tenga, beta o color blanco tenga, mucho mejor. Las carnes blancas, por ejemplo, el pollo también es una muy buena elección, ¿ya? Los anticuchos también una buena elección. ¿Qué quedaría, por ejemplo, afuera? Otra sería muy buena elección las chuletas de carnes como grasosas, como el cordero, el cerdo, las prietas, el choripán, la longaniza. Son alimentos muy calóricos, pero calorías provenientes de grasa y no de otro tipo de macronutrientes. Entonces ahí está el tope, ¿ya? Para que tengan en consideración. Entre esas tres son como las que las van llevando ahora. Con respecto a mejores opciones, totalmente, por ejemplo, hacer un pimentón cortado por la mitad, agregarle un huevito frito como acompañamiento, sería ideal, porque fíjense, no tiene casi nada de calorías, no tiene muy poca cantidad de grasa y tiene una mayoría de proteínas, ya que eso nos mantiene bastante saciados para el día a día. Y la otra elección que también no es muy común, pero yo sé que algunos lo están haciendo ahora, las hamburguesas de legumbres, también una buena elección para día del 18, y cambiar, ojalá, en vez de carne, a utilizar alguna legumbre también es bastante bueno. Y fíjense que tienen muy poquitas calorías, poquita grasa, ¿ya? Y mayoría de proteínas, que eso es muy bueno para nuestros músculos, ¿ya? Acompañamientos, mejores acompañamientos. Si se fijan, acá están
las que la mayoría consumimos, las papas mayos, papas fritas, papas cocidas, las verduras a la parrilla, que está muy de moda hoy día, el arroz, el puré, las verduras salteadas, la quinoa también puse, ¿ya? Dentro de las mejores elecciones, las verduras a la parrilla la llevan, van a ser las mejores porque no tienen casi calorías, no tienen grasa tampoco. La quinoa también es una muy buena elección porque es un alimento que es más integral, por ejemplo, versus un arroz blanco, ¿ya? Y si se fijan, fíjense, tienen las mismas calorías, pero la diferencia es que obviamente tiene menor cantidad de carbohidratos, por lo tanto la hace ser un poquito más integral, ¿ya? Diferencia entre papas, las más conocidas, entre las 3 preparaciones más conocidas de las papas mayos, si se fijan, miren las calorías que tienen las papas mayos, versus las papas fritas, versus las papas cocidas que no tienen ningún aderezo, ¿ya? Por eso decimos es importante el aderezo que agregamos, la fritura acá, y la grasa que le agregamos, si se fijan, es bastante, 25 gramos de grasa solamente en una tacita de papas mayo, que por lo general nosotros no nos servimos una tacita, siempre es como la mitad del plato que es papas mayo. Ojo, miren, ahí la cantidad de grasa versus unas papitas cocidas, ¿ya? Así que las mejores elecciones, papas cocidas, verdura a la parrilla, verduras salteadas, la quinoa, ¿ya? Son las mejores y menos calóricas. Masas, y esta sí por excelencia la vamos a consumir, todo lo que tenga que ver con empanadas, con pan, etcétera. Fíjense la diferencia. No hay diferencia de calorías entre una empanada y otra, siendo que son una de carne, otra de marisco, espinaca, champiñón y queso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de las calorías las tiene más que el contenido interior, la tiene el exterior, la masa, ¿ya? Y es porque siempre tiene manteca la masa. Entonces, si cambiamos eso, sería bastante bueno porque le reduciríamos por lo menos gran cantidad de carbohidratos y azúcares a lo que es la masa, y sobre todo la grasa, que si se fijan en todas es muy parecida, no pasa más de entre 26 hasta 18 gramos de grasa, que es bastante, ¿ya? Mi recomendación, si no nos queremos privar en el fondo, comer la mitadita de una empanada y no más, ¿ya? Porque igual es bastante calorías, y fíjense, si consumimos 1500 al día, un tercio nomás se la lleva la empanadita. Ya sabemos que es muy deliciosa, pero si tenemos la posibilidad de cambiar la masa, mucho mejor le bajamos a la mitad y podemos comer más tranquilitos también, ¿ya? Con respecto al pan y la sopaipilla, fíjense, si hacemos una sopaipilla, ojalá al horno, miren las cantidades de calorías que podemos reducir versus un pan amasado, que también tiene manteca, ojo, ¿ya? Pero fíjense, la cantidad de calorías que tiene un pancito amasado se ve inofensivo, pero no lo es, ¿ya? Miren, si lo vemos así, nos comemos una empanada de carne y un pancito con pebre, por ejemplo, y ahí ya tenemos casi 900 calorías, ¿ya? Y eso es más de la mitad de lo que hemos consumido en un día, entonces por eso. Un día que sea empanada, el otro día que sea pan amasado, y así sucesivamente, tratar de hacer ejercicio entre medio, encumbrar volantín, pegarse una cueca con distancia suficiente, para también equilibrar lo que son las calorías, ¿ya? Ensaladitas, otra parte importante del 18, ¿ya? Por excelencia, darle duro a las ensaladas, ojalá que la mitad del plato vaya con harta ensaladita de todos los colores que hayan en la mesa, de preferencia de aderezos, es que vamos a comer, por ejemplo, empanaditas, si vamos a comer pancito amasado u otro, ojalá agregarle pebre en vez de mayonesa, ¿ya? O cualquier aderezo que sea más grasoso. Y si se fijan, miren las calorías, o sea, es ínfima la cantidad de calorías que tienen las ensaladitas, así que con toda la tranquilidad del mundo agregar ensalada en su plato, que va a ser lo más importante, una muy buena fuente de fibra, porque al comer tanta carne estos días, puede que pasemos estreñimiento, es decir, que tengamos un tránsito lento. Entonces lo que nos va a hacer la ensaladita es hacer correr todo ese tránsito lento, porque tiene alta cantidad de fibra, ¿ya? Así que a darle duro todas las ensaladitas posibles que haya. Que recuerden que la papa no está considerada como ensalada, es un cereal, es un acompañamiento, ¿ya? Los dulces y postres, ya. Aquí los más chilenses de todos, el berlín, los cuchuflí, los pajaritos o los dulces de la ligua, alfajores, los calzones rotos, y el más reconocido que muchos consumen, el mote con huesillo, ¿ya? Mucho ojo, si voy a salir con la empanada, entonces no en el postre, y si me salgo en el postre, viceversa, lo mismo, ¿ya? Porque recuerdan que tiene una alta cantidad de azúcares, carbohidratos y de calorías, ¿ya? Que la mayoría proviene solamente, si se fijan, de los azúcares, ¿ya? La mayoría de las calorías, y fíjense, no tienen nada de proteína, así que no es muy, que digamos, muy saludable estos tipos de alimentos, y que en el fondo nos van a hacer tener más estreñimiento todavía,
más vamos a empezar a guardar grasita y calorías extra que no vamos a alcanzar a utilizar durante el día. Entonces, si nos salimos de una cosa, ojalá que no en lo otro. Y si tenemos, vuelvo a recalcar, tenemos la posibilidad de hacer un postre más bajo en calorías, por ejemplo, se puede hacer con endulzante en vez de chancaca, porque la chancaca es solamente azúcar que es solidificada, ¿ya? Así que sería una muy buena elección también agregarle en vez de chancaca endulzante, y ahí le bajamos bastante lo que es los carbohidratos y los azúcares, ¿ya? Recuerden que los huesillos son frutas, en el fondo disecadas, pero tanto vienen como con una densidad alta en azúcares, ¿ya? Propios de ellos, que es la fructosa, que es la que viene en la fruta, pero viene como deshidratado, por lo tanto viene condensado todo dentro de los azúcares. Y el mote es un cereal, es un acompañamiento si lo vemos en el plato de fondo. Por lo tanto, si me voy a salir en el postre con este cereal, trato de no agregar tantos cereales en el plato final. No tanto choclo, no tanta papa, no tanto arroz en el plato para poder comer tranquilamente lo que es el mote con guasí, ¿ya? Y por último, y aquí finalizamos para no ser tan largo, acá un versus de menú. Cuando yo digo la diferencia entre un ingrediente y otro, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago mi menú, que es muy típico esto, agregar la carnecita, agregamos una longaniza, unas papas fritas, unas papas mayo y hacemos una entrada de empanada, por ejemplo, nos tomamos una copita de vino, podemos solamente a este almuerzo, sin considerar el postre, ojo, 1400 calorías, o sea, todo lo que debemos consumir en un solo día, lo consumimos en una sola comida. Versus hacemos algunos cambios, en vez de utilizar fritura en las papas, hacemos papas cocidas, en vez de longaniza agregamos una buena porción de ensaladita, y en vez de la empanada comemos una sopaipilla al horno, por ejemplo, y mantenemos el vinito. Si se fijan, se reducen a la mitad de las calorías, ¿ya? Así que esos pequeños cambios, aunque ustedes no lo crean, hacen grandes diferencias, ¿ya? Entonces hay que saber equilibrar. Si me salgo en algo, no me puedo salir lo otro, y sucesivamente así durante el día, si no, el desequilibrio que vamos a tener puede llegar hasta 6.000 calorías al día, que 7.000 calorías equivalen a un kilo de peso. O sea, si nos salimos en 3 días, son 3 kilos de puro peso, de exceso de peso, que no vamos a saber bajar rápidamente, ¿ya? Y este segundo versus que hice también, tiene que ver más que nada con el postre agregado, ¿ya? Lo mismo, si yo suelo agregar un postre con mucha cantidad de densidad energética, mucha cantidad de calorías, y además mi plato de fondo tiene alta cantidad de calorías también, lo que vamos a hacer es también generar una alta cantidad de energía que probablemente venga la mayoría de grasas y de azúcares, versus, por ejemplo, si yo agrego más ensaladita, ya agrego más agüita en vez de bebidas o licores, por ejemplo, vamos a bajar bastante la cantidad de azúcares, bastante la cantidad también de grasas, si se fijan a la pura mitad, y ya bajamos, reducimos a la mitad lo que son las calorías. Entonces, a considerar, saber equilibrar las comidas. Si me voy a agregar acá un acompañamiento muy calórico, por lo tanto en el postre y lo que es el alcohol, no salirme, versus al revés. Si voy a consumir un postre muy energético, mi plato de fondo tiene que estar bien equilibrado para no hacer un desequilibrio, ¿ya? Recomendaciones durante todo el día, agregar bastante agua, ¿ya? Porque el alcohol deshidrata. Y lo otro, si vamos a consumir carnes, necesita un mejor tránsito intestinal, o si no, el estreñimiento ahí va a ser muy complicado. Así que bastante líquido, bastante agua, harta ensaladita durante todo el día. Y las carnes, ojalá lo más magra posible, ¿ya? Para poder salirnos, ojalá en un postre o también en un vaso de alcohol, ¿ya? Que puede ser cerveza, que mañana lo vamos a hablar, los alcoholes, los tipos de cerveza, los tipos de tragos más chilenos, el terremoto, etcétera, la chicha, así que mañana es otro tema y eso es lo que vamos a hablar para que no sea tan largo el día. Espero que les haya gustado los tips de hoy día. Les deseo un feliz 18 de parte de todo el Departamento de Educación Física y Salud, y nos vemos ya para mañana y subsiguiente a la semana que viene, como corresponde los días martes y jueves. Así que un besito grande a todos, que lo disfruten, nos vemos pronto.